Aquí comienza una serie inédita, un programa donde reconoceremos a los mejores talentos zacatecanos, un programa lleno de historias, anécdotas, experiencia y mucho más. Íconos de Zacatecas. Quiero mostrarles lo que más me gusta de mi universidad, las diferentes carreras y posgrados presenciales y en línea. La formación académica que recibimos en las aulas. Pero lo que más me gusta de la universidad es la comunidad VC. La capital de la transformación se ha propuesto mejorar la imagen de toda nuestra ciudad, embelleciendo parques, jardines, puentes peatonales y lugares emblemáticos para que turistas y capitalinos los disfrutemos. Brindamos servicios de calidad como pavimentación y bacheo, la recolección de residuos sólidos y una capital mejor iluminada. Este trabajo se ha logrado gracias a la colaboración entre ciudadanos y gobierno. Continuemos siempre de la mano. Zacatecas, capital de la transformación. Licenciado, muy buenas tardes, ¿cómo está? No, al contrario, muy agradecido con ustedes, complacido por la invitación que nos haces a un programa cuya denominación de origen pues ya lo pone uno medio a la reflexión, ¿no? Íconos de Zacatecas, se debe referir a personajes buenos o malos, ¿verdad? Pero siempre personajes. No, entonces, sí. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos con el gusto y el placer de poder platicar un ratito con ustedes. Es un honor tenerlo aquí, licenciado, porque justamente como usted lo comenta, normalmente a nuestro programa pues vienen íconos, personajes importantes y usted es uno de ellos. Obviamente no podíamos dejarlo fuera en esta serie. No, muchas gracias. Gracias por la distinción y pues con gusto aceptamos para que podamos platicar contigo y darle a conocer en algunos detalles de lo que es la vida del actuar público hasta lo que hacemos en la actualidad a nuestra sociedad, a tus televidentes. Gracias. Licenciado, sabemos que usted tiene una larga trayectoria. Voy a empezar un poquito de atrás hacia adelante, pues para que la gente más o menos sepa de quién se trata. Usted fue asesor fiscal del SAT en Zacatecas, fue abogado tribunal del SAT, fue subadministrador jurídico del SAT en Durango, fue jefe de asuntos jurídicos de la aduana de Reynosa, en el estado director de fiscalización en auditoría fiscal en CEFIN, en la Secretaría de Finanzas, subprocurador fiscal y ahora es magistrado en la actualidad. Sí. Pues casi nada, licenciado, ¿verdad? Bueno, bueno, ya para el recorrido que uno tiene a los 60 años, ya tenemos afortunadamente el espacio de la vida en lo general, pero la vida del servicio público ha sido muy benévola conmigo, sería el tema o sería la forma de llamarlo. Así es. He tenido la posibilidad de estar en diversos cargos de función pública, y es lo que me ha permitido precisamente estar hoy en la magistratura. No que tenga que decirse que es uno consecuencia del otro, sino cada una de las actividades en lo particular requieren precisamente, obvio, del trabajo, del esfuerzo e insistir, ¿no? en el tema de que la vida ha sido muy benévola en ese sentido. Hemos tenido esa posibilidad de recorrer todos esos cargos. Y si te das cuenta, José Luis, pues en realidad prácticamente todos están muy relacionados entre sí a la materia administrativa, a la materia fiscal, ¿no? Que son las áreas donde nos hemos desempeñado prácticamente en estos años. Así es, licenciado. Tengo una serie de preguntas que quisiéramos hacerle, por favor, pues para que la ciudadanía sepa cómo están las cosas en nuestro estado. Sí. Primeramente, licenciado, ¿qué opina usted a la reforma judicial? Un tema, además de interesante, con sus puntos altos, sus puntos bajos. Exacto. Habría que considerarlo así. Hoy yo creo que es del dominio público conocer la iniciativa que presenta el titular del Ejecutivo Federal
a efecto de hacer una reforma profunda al Poder Judicial de la Federación. Y que esa reforma al Poder Judicial de la Federación, pues también va implícito que va a tocar a los estados en algún momento, dado que ya se puede observar por ahí en un artículo transitorio, creo que es el 11, si mal no me falla la memoria, en donde se estipula que los estados tendrán que adecuar también su marco constitucional y legal a la par de esta reforma. Decía entre altos y bajos, o sea, los altos, yo diría, o los pros, por llamarlo de otra manera, yo diría que es necesaria, siempre es necesario, siempre es importante cernir las instituciones de alguna manera. El Poder Judicial de la Federación requiere también su movida, por así decirlo, su cernida, a efecto de que toda la dinámica que actualmente se encuentra, que no puedo decir que sea mala, o sea, es una dinámica de resoluciones de gran calidad y algunos asuntos de gran calado, en donde también la movilidad y lo hemos escuchado durante mucho tiempo, de la propia gente que está en el Poder Judicial, de ir buscando también esos espacios. ¿Qué es lo que se ha criticado, digamos, en esos bajos que tiene el Poder Judicial? Es de que durante mucho tiempo estuvo, no lo digo que esté en la actualidad, pero sí estuvo muy concentrado el control administrativo para establecer quién era magistrado, quién era juez, además por familias, por grupos de intereses al interior. Entonces, en esa dinámica, evidentemente que la reforma del Poder Judicial es excelente. Otros temas que hay que ver, bueno, pues sí es el análisis de lo que se tendría que realizar al efecto de no trastocar derechos de los trabajadores o derechos de la gente que está inmersa ahí. Son temitas que yo creo que falta por definir en ese sentido, pero insisto, tiene pros, tiene contras. Ir a un no a ultranza en el tema simple y sencillamente porque es lo que de repente por un grupo político, tengo que llamarlo así, se llama, llamémosle oposición, llamémosle como queramos, dice, bueno, pues la elección de los jueces, simple y sencillamente por voto universal o voto directo, deja de lado otros temas muy interesantes que sí trae la reforma, ¿no? Que es precisamente entrarle a otras modalidades de la ubicación, del trabajo y de la designación de jueces. Así es. Creo yo también, yo creo que para ir cerrando esta parte, que el tema de la elección directa es complejo. Sin embargo, por ejemplo, podemos decir que el actual Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, actualmente, sus consejeros se eligen en un esquema muy parecido. Es decir, Senado, interviene el Ejecutivo, interviene el Legislativo e interviene el Ejecutivo, ¿no? Es decir, van proponiendo sus candidatos. Okay. Y es un esquema similar entre lo que se está proponiendo actualmente. El tema ya nada más es la parte final. Yo creo que no, para mí en lo personal te diría que no está mal la intervención precisamente de diversos órdenes de gobierno o poderes entrelazados entre ellos para poder llegar a una buena designación. Sin embargo, la parte final es lo que es más cuestionable, es decir, ¿cómo lo llevarías? El Senado tendría sus candidatos, o el Poder Legislativo, vamos, en lo general sus candidatos, el Ejecutivo, el propio Poder Judicial, y amalgamar, y eso haría pues un gran número de candidatos que luego para el tema muy particularizado de cómo se llevaría una elección de esa naturaleza es lo que todavía no se ha definido y se ve complejo. Oiga, licenciado, hay algunos expertos que señalan o han señalado que sería como una dependencia de gobierno, entonces. Bueno, el tema y es lo que los estudiosos, los analistas señalan, el tema es que cuando se designan jueces por voluntad popular o por designio o votación, pues es lo más común, es como lo hace un candidato a ocupar un puesto en el Ejecutivo, es decir, voy por una línea de acción, por una línea de conducción, entonces
ya no hay un interés generalizado o ya no habría un interés universal, como en este caso el tema de la justicia, la impartición del derecho y demás, sino que se corre el grave riesgo de que sea sesgado o sectorizado a quien le está favoreciendo en su designación o a quien le va a depender en sus votos en esa medida. No tanto como una entidad más del Ejecutivo, pero creo yo que sí se corre el riesgo de socavar la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Oiga, licenciado, vamos con otra pregunta. Por favor, si pudiera darme una cronología del Tribunal de Justicia en el Estado. Sí, mira, con gusto. En términos generales, digo, para que el auditorio y tus televidentes puedan conocer, el tribunal que actualmente se encarga de dirimir asuntos administrativos, fiscales, y en el último tramo también dos temas muy importantes, que es responsabilidades administrativas de servidores públicos y el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. En una primera etapa era un tribunal unitario, y sus orígenes se remontan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas. Tribunal que nace, digámoslo así, autónomo, se integra al poder, o pasó a integrar o formar parte del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Viene otra reforma y pasa a ser el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, también fuera del Poder Judicial. Y a partir de la reforma precisamente de 2015, que ya viene hablando de manera muy particular en la sanción y los procedimientos de sanciones para los servidores públicos, viene la conformación actual que se conoce del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, que ya es, digamos, se maneja en 3 salas. Okay. Cada sala es independiente en sus resoluciones, no se deciden asuntos colegiados o de pleno, sino solamente lo que tiene que ver con el combate directo de una resolución que no le agrade a una de las partes o considere que es lesiva en sus derechos. Entonces, en ese tenor va Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Justicia Administrativa, pero también siendo unitario en un primer momento, y la conformación ya de 3 salas, de 3 magistrados que actualmente lo conforman en el actual. Y es que es una de las áreas pues más complicadas, me imagino yo, la que usted lleva, licenciado. La estructura del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿cuál sería? Sí, efectivamente, como lo estamos ahorita manejando, es el manejar salas, son unitarias. Okay, ya me lo sí, exacto, salas unitarias. Hay primera, segunda sala, que son salas, especializadas en conocer asuntos administrativos y fiscales. Todo lo administrativo que tiene que ver también en competencia para conocer asuntos donde se controvierten actos o resoluciones de los municipios, de sus órganos descentralizados, del Estado y también de sus órganos descentralizados. Y la sala tercera, que es la sala de responsabilidades administrativas. Esta sala se encarga precisamente de conocer lo que es el tema de responsabilidades graves de los servidores públicos. Sala 1 y 2 conoce de responsabilidades no graves de los servidores públicos. En la tercera sala hay una substanciación, digámoslo así, para los que han seguido de cerca el tema de las responsabilidades administrativas. En México durante muchísimo tiempo estuvo el tema de considerar la existencia y conformación de tribunales de cuentas, como en otros países, que tienen que ver con conocer única y exclusivamente el actuar del servicio público, el funcionario. En México no se ha adoptado como tal el Tribunal de Cuentas, pero sí se establece que tanto a nivel federal, en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Federación, como nosotros tengamos una competencia exclusiva para conocer ese tipo de asuntos. El procedimiento se lleva en tercera sala como si fuese un pequeño juicio, en donde evidentemente la primera parte, lo que es la instrucción del mismo, se lleva en el ente que está revisando, supervisando con los órganos internos de control o la Auditoría Superior del Estado, y luego pasa al tribunal para que éste decida si existe o no una responsabilidad grave del funcionario.
¿Considera que hay rezago actualmente, licenciado, en expedientes? Fíjate que en el tribunal afortunadamente no traemos rezagos. En el paso que hubo, y lo conozco por datos que se pueden obtener del propio tribunal, yo todavía no estaba designado, pero en el paso del tribunal contencioso administrativo al Tribunal de Justicia Administrativa y con la nueva conformación, hubo un espacio, una interfaz ahí que sí hubo un rezago importante. En ese entonces la primera conformación del Pleno, que estaba conformado por la licenciada Raquel Macías, el magistrado Uriel Márquez y también quienes se encuentran todavía en el Pleno actualmente, el licenciado Gabriel Sandoval, hicieron un esfuerzo muy importante para que todos esos asuntos que venían con ese rezago se abatieran precisamente para que este tribunal en la conformación actual pudiera trabajar de una manera muy desahogada. Hay momentos importantes de crisis. El año pasado, por ejemplo, recibimos alrededor de 1,700 demandas solamente por casos del ISTESAC. Exacto. Más lo que se acumula con otro tipo de materias, ¿no? Entonces, se ha procurado que en el tribunal vayamos con el esfuerzo precisamente de todo el capital humano que tenemos, de ir al día sin que se genere un rezago para nosotros. No hay rezago, nosotros venimos resolviendo prácticamente en forma, insisto, de manera independiente de las salas, pero tratando de ir a la par para que nuestros números vayan más o menos equilibrados. Ahorita tenemos un mundo importante de asuntos que controvierten las resoluciones, precisamente. Exacto. Que se presenta la demanda del pensionado para exigir algún derecho que se considera lesionado, falta de pago de aguinaldo, falta de pago de su pensión, ajustes a su pensión por conceptos que no le han sido tomados en cuenta. Viene la resolución o sentencia, bueno, pues algunas irán en el sentido que lo pide, otras evidentemente no le darán todas, otras serán favorables. Pero ¿qué pasa enseguida? Pues vienen los recursos, el recurso de revisión a esa sentencia, que esa sí la conoce el Pleno formalmente. Ese es un tema muy importante el que estaba mencionando, licenciado, porque quisiéramos saber si, por ejemplo, los demandantes, ellos cuentan con algún apoyo de abogados gratuitos por parte del gobierno, o ellos tienen que buscar sus propios recursos. Fíjate que es una pregunta bien interesante, porque el tribunal en algún momento, el propio tribunal tenía una unidad de defensoría, digámoslo así, o se le llamaba unidad de asesoría jurídica. Entonces, evidentemente no era lo más conveniente, pues es decir, eres juez y parte al mismo tiempo, ¿no? Dentro del tribunal, y esa unidad se fue y se integró a la Defensoría Pública del Estado. Es decir, el Estado sí te provee como un derecho constitucional el que tengas derecho y acceso a una defensa legítima, eficaz, eficiente, formal. Entonces, si algún justiciable, en este caso de los propios pensionados del ISTESAC, otra persona que se ve lesionada por un asunto del municipio o de las entidades del sector público de gobierno del Estado, puede acudir a la Defensoría Pública del Gobierno del Estado y solicitar el apoyo. Ya al interior del tribunal, pues ya no existe esa unidad. Precisamente, pues no era, digamos, en una lógica sana ver que el propio tribunal te pusiera una asistencia y tú resolvieras. Pues como dice, que sea juez y parte. Juez y parte, ¿no? Claro. Pero a través precisamente del Gobierno del Estado sí se tiene la dirección de Defensoría Pública del Estado. Oiga, licenciado, ¿y usted cómo ve, cuál sería la expectativa, por ejemplo, de aquí a 3 años? Para el tribunal... Para el tribunal. Sí, para el tribunal yo creo que no hay una dinámica que pueda ser drástica en algún cambio. Salvo, efectivamente, lo que acabamos de comentar de la reforma al Poder Judicial, que ahorita está en los foros de consulta y que lo más probable, todo apunta, es de que pase prácticamente como está, en el entendido que así han sido
las propuestas y las reformas que el titular del Ejecutivo Federal ha presentado en su momento, y con las condiciones actualmente que imperan precisamente ya de la mayoría que se van a tener en ambas cámaras del Congreso de la Unión, lo más probable y seguro es que pase prácticamente como está. Eso, lo mencionaba hace un momento, va a impactar de alguna manera a los estados, y dentro de los estados la conformación de los tribunales. Nosotros somos tribunales autónomos, somos un tribunal autónomo, y hablo de tribunales autónomos porque también está el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, que es otro tribunal autónomo. Entonces, si bien es cierto que al momento, en la actualidad, no se vislumbra que directa o de manera frontal en un tema de lo que está ahorita manejándose en la reforma, roce o toque directamente a los tribunales autónomos, creo yo que en algún momento en las reformas que se tengan que hacer se van a tener que tocar de alguna manera. Diría uno, pues haríamos changuitos porque no, ¿verdad? Pero sí. Bueno, pues la realidad nos alcanza, y yo creo que es una pregunta sumamente interesante la que realizas, José Luis, porque si no estamos siempre vislumbrando hacia futuro, corremos el riesgo precisamente de permanecer estáticos y que no haya dinamismo ni cambio en las instituciones. No con esto quiero decir que necesariamente todo tenga que venir con un cambio acelerado y drástico, no. Yo lo dije desde un principio de lo que comentábamos al inicio de esta charla, es decir, que todas las instituciones requieren siempre de algún dinamismo, de cambio, de alguna modificación. ¿Cómo mejoraría entonces usted, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa, licenciado? Mira, siempre hay áreas de oportunidad, muchísimas. En lo particular, en este momento, estamos nosotros siguiendo los lineamientos de la actual presidenta del tribunal, la magistrada Aida Alicia Lugo, quien en lo particular ella va vinculando mucho el tema, o va generando que el tribunal tenga cada vez más acceso, o más bien brinde mayor acceso a los particulares, teniendo información prácticamente que vaya a tiempo real, datos sensibles que el justiciable o los que estén ahí puedan consultar en nuestras páginas, que puedan entrar a visualizar cuántas demandas ingresaron en determinado momento, cuántas se han resuelto, los sentidos, etcétera, ¿no? Creo que eso va ahorita en un avance muy significativo del tribunal, que al mismo tiempo, permíteme decirte que el tribunal hoy, y como luego suelen decir, hoy por hoy, el tribunal es el único en el estado que tiene un juicio en línea completo. Es decir, desde la presentación de tu demanda hasta tu resolución en el último tramo de los recursos, puedes hacerlo a través de los medios electrónicos, desde tu casa, desde aquí pudiéramos estar, si ya tuviéramos una demanda, presentarla de aquí e ir acordando nosotros en el tribunal a través de los medios electrónicos, el juicio en línea. Veo que hay grandes esfuerzos, he escuchado algunas pláticas o charlas también que ha tenido el magistrado Carlos Villegas, en donde también el Tribunal Superior empieza a ver esa ruta. Es importantísimo tener y facilitarle a los ciudadanos el acceso rápido, inmediato y eficaz a través de los medios electrónicos. Entonces ahí lo tenemos. ¿Qué podemos mejorar de juicio en línea ahorita? Ya se está ventilando al seno del Pleno la posibilidad de ampliar las competencias, es decir, del juicio en línea. Ahorita que se resuelve en juicio en línea, como es una etapa incipiente, estamos resolviendo asuntos, digamos, de cuantía menor o asuntos que no impliquen un grado de requerimientos procesales muy importantes, es decir, que sean competencias de asuntos que en la dinámica se puedan resolver, digámoslo así, de una manera rápida, pronta y sin tanta complejidad procesal. Sin embargo, la idea precisamente es que empecemos a ampliar las competencias a efecto de que el tribunal pueda conocer de todo tipo de asuntos a través precisamente del juicio en línea.
Así es. Bueno, licenciado, ya comentábamos hace un momento sobre sobre las demandas de los trabajadores del ISTESAC, que son muchísimas. En el caso de los pensionados, por ejemplo, ¿qué hay sobre la devolución de sus ahorros? ¿Qué tanta demanda tienen en ese sentido? Fíjate que para el tema ISTESAC es un tema importante, porque insisto, lo más común es de que te reclamen que no me han pagado mi pensión, o que no se ha resuelto, no se ha dictaminado, etcétera. Un tema también que viene a colación, pues es el que solicitan. Dice, pues, no le veo viabilidad al instituto. Muchos de los trabajadores pueden sentir ese temor, pues sí, ese miedo de que van a estar sus ahorros ahí cuando llegue su tiempo de jubilarse, no tengan la posibilidad de ello por la situación financiera del ISTESAC. Sin embargo, bueno, acabamos de ver días pasados que se acaba de aprobar reformas a la ley que, a decir, o lo he escuchado en algunas charlas del secretario de Finanzas, pues dará viabilidad financiera pues prácticamente a 60, 70 años en esta parte, ¿no? Excelente. Sí habrá una curva por ahí de algunos piquitos importantes de la crisis, pero en 20, 25 años debería de tener una estabilidad. Eso es, digamos, para conocer el sentido de la pregunta que me dices. Sí. Por otro lado, el tema de la devolución de las cuotas, la ley del ISTESAC establece que estas procederá solo si dejas de laborar. Es decir, si estás en activo o no. Entonces, de una revisión estrictamente legal, pues estás en activo, pues tendrás que participar con las cuotas, y hasta en tanto no dejes de laborar o estar fuera, pues no puedes solicitar una devolución. Claro. Hay quien, después de esta resolución, está intentando en vía de amparo ver esa posibilidad, es decir, la revisión a nuestra sentencia, pero ya por alguna cuestión de carácter constitucional, no de legalidad. Ok. En el caso de las demandas de los cuerpos policíacos, licenciado, ¿qué tan avanzado va eso? Es otro tema igual sustantivo, importantísimo. Digamos, para todo justiciable su tema es el más importante, ¿no? Y no hay temas pequeños. Así es. Pero una parte importante de lo que se resuelve en el tribunal tiene que ver con los despidos de policías. Exacto. Las bajas de policías. Y en el propio tribunal tenemos esas crestas o picos, ¿no? Que te va dando la naturaleza de los asuntos que se van combatiendo. Viene cambio de administración municipal en el estado, entonces viene una serie de despidos masivos importantes, tanto de funcionarios, digámoslo así, administrativos, que va a hacer un impacto al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, como una muy buena parte de despidos también a policías. Entonces, para nosotros va a venir una cresta. Ya lo esperan. Ya lo esperamos, claro. es un hecho. ¿Y cómo ha avanzado, cómo está este tema? Realmente para nosotros nos sigue llamando bastante la atención, y ahorita vamos a tocar un punto muy, muy interesante que está ahorita, o queremos ponerlo, digamos no de moda, pero sí que se esté presente en la administración pública, que significa el acudir, o el hecho de que haya resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa, no únicamente tendrían que llegar a declarar la nulidad, o en este caso, ordenar, en el caso de policías no se puede ordenar una reinstalación, la propia Constitución lo establece, pero declarar la nulidad y que les genere problemas importantísimos de carácter financiero a los municipios. Despedir a trabajadores, despedir a policías, les genera boquetes financieros importantísimos, claro, a los municipios. Regreso un poquito. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Es que haya una doble dimensión o una doble función en el quehacer jurisdiccional del tribunal. ¿A qué me refiero? Decía yo, no únicamente a resolver y dictar sentencias en donde diga este acto es válido o este acto es nulo, o en este acto es nulo, pero dale estos efectos para que se pueda perfeccionar, etcétera. No. Queremos transitar, y esa es una parte muy importante,
a que más allá de la sentencia podamos ir estableciendo en las mismas lineamientos que vayan a ser, por una parte, conductuales y por otra parte prohibitivos. Es decir, presidente municipal, ya corriste a estos trabajadores, están allá, corriste a este policía, tu procedimiento es nulo, entonces hay que indemnizar, pero te voy a poner aquí, ya no vuelvas a hacerlo, porque en este caso, pues daremos vista a la Auditoría Superior o a la legislatura o a las unidades correspondientes para iniciar los procesos que tengan que ver con responsabilidades de servidores públicos. Claro. En una sentencia de una nulidad, de una multa que impone la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, pues también decir, ahí está, es nula, pero ojo, ya estás aquí reiterando de manera constante, tienes que ir mejorando tus procedimientos, tus procesos administrativos de tal suerte que este tipo de sanciones o multas ya no se vuelvan a repetir si están mal. O las actuaciones en las infracciones de tránsito, igual. Pones la infracción, viene la multa, pero se caen esas multas por lo mismo. Okay. Y son de manera constante. No se purgan esos vicios al interior de las entidades públicas. Entonces, con los policías es precisamente, regresando al tema, que pasan los años en las administraciones y como hay una constante rotación de la gente que integra las administraciones, incurren en los mismos vicios. Es decir, lo que hoy resolvimos, o mejor dicho, lo que resolvimos hace 5 años, 3 años, 2 años, en el mismo vicio que incurrieron de no realizar el procedimiento conforme a derecho, de no instalar el Consejo de Justicia, de no notificarle, de no hacerle ver por qué se le está despidiendo, etcétera, son los mismos vicios, los mismos errores que venimos repitiendo. Entonces, lo que se intenta ahora, o vamos a estar intentando a través del tribunal, es que esos vicios, esos errores se vayan purgando y no los vuelvas a cometer. Es decir, que la administración pública se vaya perfeccionando. Esa es la idea, ¿no? O sea, es un tema de mucho interés y de mucha profundidad, además, sí. Licenciado. Oiga, en este caso, ¿se garantizan los derechos de los policías cuando son sujetos, por ejemplo, al Consejo de Honor y Justicia, por el Consejo de Honor y Justicia, por haber infringido en los reglamentos internos? Sí, mira, bueno, el tema, regresando a nuestra sentencia, es que y lo hablo así, sin tener ahorita el dato particular de las que conocemos ambas salas, pero sí te puedo decir que un 80%, 85% de las demandas de policías prosperan. Okay. Y prosperan precisamente por violación a el procedimiento y a respetar sobre todo su derecho de garantía de audiencia. Es donde la gran mayoría de las sentencias se encaminan a conocer y reconocer esa afectación jurídica. En muchos de los casos ni siquiera se instala o no se sigue un procedimiento ante honor y justicia. Exacto. No hay, entonces hay una violación directa a su garantía de audiencia. En otros casos, cuando hay está honor y justicia, se sigue un procedimiento, donde generalmente también hay muchos equívocos en la notificación. Okay. En la notificación. Como ordinariamente lo que se hace es, dice el superior o dice fulanito que tú ya no, te vas, nada más a veces única exclusivamente con un documento en mano, cuando bien les va, les dice que ahí está el oficio de notificación donde hay baja. Entonces no pasan. Okay. ¿Verdad? No pasan el más mínimo escrutinio de un procedimiento seguido en forma de juicio, como es el que se establece en el marco legal para Zacatecas a los servidores públicos de policías. La garantía de audiencia no existe y demás. En otros casos donde sí hay instalados que es el Comité de Honor y Justicia, así es.
se hace el procedimiento, pero en las notificaciones finales o dentro del proceso hay muchas inconsistencias. Están mal hechas, claro. Entonces, mira, muchas veces, y hablando por ejemplo del tema de la reforma judicial, se entiende que es necesario reformar el Poder Judicial en algunos temas, pero también es importante darle una cernida al área que nutre al Poder Judicial, sobre todo en los temas que tienen que ver con las fiscalías, ¿verdad? Así es. Es lo mismo, traslado el ejemplo. Si el procedimiento que realiza un municipio para despedir un policía no está bien efectuado, pues se va a sufrir un deterioro al municipio en sus arcas públicas, tengan o no tengan razón, haya cometido o no una ilegalidad el policía. Exacto. A lo mejor el policía sí cometió errores o cometió ilegalidades, un uso arbitrario de facultades, etcétera, lo que se le impute. Pero si no está bien integrado el expediente, pues evidentemente al tribunal nosotros resolvemos conforme a las constancias y conforme a lo que la ley se establece. Y no hay que dejar de lado, no hay que olvidar que nuestro tribunal es un tribunal de revisión de legalidad, excepcionalmente por la vía del control difuso de constitucionalidad, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que se revisa y eso es lo que da muchas veces al traste con esos asuntos, José Luis. Muy bien, fíjese que se nos fue la hora volando, ya casi estamos a los 50 minutos, sí. Pero le voy a hacer una de las últimas preguntas, licenciado. Este Tribunal de Justicia Administrativa es quien dirime la problemática en materia administrativa de gobierno del Estado para con los particulares y trabajadores. Más bien, para trabajadores no tanto, salvo que haya alguna implicación de un acto siendo o teniendo él el carácter de gobernado, no de subordinado directamente de la relación jurídica. Okay. Para los trabajadores directamente, como decía hace rato, pues está la instancia del Tribunal Laboral Burocrático. Y efectivamente, dentro del área competencial del conocimiento de los asuntos del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros, está precisamente dirimir esas controversias que se da entre la administración pública del Estado y la municipal y sus organismos con los particulares. Que ese es lo que nutre la gran mayoría, ¿no? Está el área de pensiones, que es el tema de ISTESAC, está el tema de responsabilidad patrimonial del Estado, el tema de responsabilidades administrativas, el tema de conocer de conflictos entre la administración pública y sus policías, que es lo que genera ese vasto, amplio tema competencial del tribunal. Pero evidentemente, pues la naturaleza, los asuntos fiscales, ¿no? Desde luego. Entonces eso es lo que nutre el actuar del tribunal y lo que nos mantiene precisamente dándonos la oportunidad de trabajar. Licenciado, pues muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado, era muy importante la verdad su presencia. Oye, nada más algo que usted quiera pues agregar que se me haya ido por ahí. No, pues más que desagregar, yo creo que es que tus televidentes, la gente que te sigue, tenga claridad en lo que el tribunal hace y que tengan confianza en la institución, ¿no? El tribunal, yo lo he dicho desde antes de mi designación, hoy con mayor conocimiento de causa, puedo decir que es un tribunal muy sano, es un tribunal en donde no tenemos o que se conozcan actos de corrupción o actos con vendetas o actos con favor de intereses algunas de las partes, ¿no? Somos un tribunal que revisa legalidad y en ello evidentemente está el juicio humano, está la parte humana. No implica que una sentencia que no favorece a tus intereses pues se haya resuelto en el interés también de perjudicar o dañar, ¿no? Son cuestiones de criterio que se van resolviendo. A nosotros no debería de ser, a mucha gente no le gusta que se revisen las resoluciones y luego vengan los amparos y no, o sea, cuando es necesario las instancias del Poder Judicial en vía de amparo, que la gran mayoría de ellos resuelven. Nosotros, por ejemplo, traíamos una incidencia del 93% de revisiones de juicios de amparo
y ese 93% favorables, es decir, negando el amparo. El otro 3% tiene que ver precisamente con algún tema que en cuestión de criterio pudo no haber sido favorable, o que algo pudo haber estado en diferencia de criterio con el propio órgano juzgador que resuelve un amparo, ¿no? Entonces, que tu audiencia tenga plena certeza y confianza en el tribunal. No hay unidad jurídica de defensa, pero tiene el juicio en línea, tiene herramientas que puede utilizar para demandarle a la autoridad del Estado, de los municipios, sus órganos, algún acto que consideren que es contrario a sus derechos. Pues le agradezco una vez más mucho su presencia, licenciado. Hoy nos acompañó el licenciado Alejandro González, magistrado en el estado de Zacatecas. Y pues los esperamos para la próxima semana a la misma hora en el mismo canal, si nos hacen el favor de su compañía. Hasta la próxima. Agua Santa Anita, salud, higiene, pureza. Estamos ubicados en Calle del Sol, Colonia Periodistas, en Fresnillo, Zacatecas. Haz tus pedidos al teléfono 493-932-6969. Contamos con los más altos controles de calidad para su bienestar y su salud. Agua Santa Anita, toda una tradición. Más de 60 años al servicio de Zacatecas. Mariscos Boca del Río. Lo mejor en mariscos de la ciudad. Plaza Genaro Codina, número 119, en el corazón de la ciudad.